Dictaduras militares, intervenciones yanquis, golpes de Estado, economías de enclave, décadas infames, miles y miles de desaparecidas. Los países de la región latinoamericana sufren constantes ataques a sus democracias. Nuestra herramienta de decisión es un derecho a defender permanentemente. A los Votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, en el que buscamos reflexionar sobre el contexto social en el que se llevan a cabo las elecciones de cada país y cómo se desarrollan los comicios desde la mirada de las colectividades migrantes. Desde consulados y embajadas también vivimos a los votos. Colombia está a días de vivir una de las elecciones más importantes de su historia. La posibilidad de un triunfo en primera vuelta para la fórmula de izquierda liderada por Gustavo Petro y Francia Márquez abre un escenario novedoso en un país donde las políticas de ajuste y militarización que propone la derecha ya se perciben desgastadas. Sumado a un contexto que tiene como antecedente inmediato el estallido social de 2021, en el que la población colombiana salió a las calles en una serie de protestas multitudinarias que plasmaron una agenda en la sociedad que vota este próximo 29 de mayo. Mi nombre es Domi Galeano. Y yo soy Adriana Bolívar. Comencemos. El estallido 2021 en todo el país, con el pueblo en las calles, es el telón de fondo del actual escenario político. Para conocer un poco sobre este contexto, hablamos con Sandra Botero, docente universitaria en Colombia. Mi nombre es Sandra Botero, soy profesora asociada en el programa de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia. Entre los años 2019 y 2021, Colombia ha visto jornadas masivas de movilización en las calles a nivel nacional, que es una cosa bien inédita para nosotros en Colombia, que no tiene tal vez el antecedente más claro como de la masividad de estas protestas, lo tiene como el paro nacional en el año 77. Pero a diferencia de Argentina, digamos que es un país donde las movilizaciones son más comunes y son pan de cada día y parte del repertorio político de diferentes fuerzas. En Colombia esto es generalmente es muy extraño. En parte, digamos, porque la izquierda en Colombia ha sido muy vilificada por su asociación con la guerrilla armada, ¿no? Entonces, digamos, las movilizaciones masivas no son el pan de cada día en Colombia. Y lo que sucedió en el 2019 fue que casi que anualmente hay una convocatoria a paro nacional, que es un día de movilizaciones que suele ser el más importante, pero no suele ser una cosa masiva. Ese paro nacional se volvió en una jornada de múltiples días, donde convergieron la inconformidad con el gobierno, pero también otro montón de demandas, ¿no? Y eso inauguró un ciclo de protestas que ha estado subiendo y bajando, pero que ha estado latente en estos años, que se reavivó incluso durante la pandemia con mucha fuerza, en protesta por la violencia policial y por los excesos, en particular de la policía en el manejo de las restricciones por COVID. Y también por el asesinato de un abogado en Bogotá en septiembre de 2020 en manos de la policía y que se volvieron a activar otra vez en abril de 2021 en respuesta a una reforma impopular del gobierno. Con el estallido social y la maquinaria represiva desplegada por el gobierno del presidente Iván Duque, el uribismo dejó de interpelar a la población colombiana, que sí se veía reflejada en los reclamos de las protestas. Yo soy Laura Capote, hago parte de la Secretaría Continental de ALBA Movimientos, también estoy trabajando en el Instituto Tricontinental de Investigación Social. Y además de eso, pues soy militante social colombiana, hago parte de la Marcha Patriótica de Colombia. Y fue fundamental, yo te diría que sin el proceso de las manifestaciones y las movilizaciones de abril, mayo, junio del año pasado, más, digamos, todo el proceso de apertura política que generó las discusiones sobre el acuerdo de paz, la aprobación del acuerdo de paz, etcétera, sin todo ese clima previo, hubiera sido imposible que tuviéramos los resultados que tuvimos en las elecciones de marzo de este año, ¿no? Digamos que de alguna manera ha sido un proceso lento, teniendo en cuenta que la sociedad colombiana pues
estuvo muy, digamos, no sé si adormecida sea la palabra, pero sí, digamos, muy vinculada política y emocionalmente a la propuesta de gobierno que el uribismo desarrolló durante 8 años y que logró consolidar, ¿no? Después de tanto tiempo en una propuesta política partidaria, con un partido propio como es el Centro Democrático, y la verdad que tenían muy buenos resultados electorales y había también una especie de relato de país en el que ese otro país, digamos, de la guerra, en el que ese otro país del hambre, del conflicto, que estalló tanto en el año pasado con las movilizaciones, como se evidenció también con la firma de los acuerdos de paz, fue, digamos, ocultado y siempre, digamos, había un importante sector del país que continuaba eligiendo, digamos, el modelo político y el modelo de seguridad democrática que vendía el uribismo, que básicamente pues hablaba a un país urbano de clase media, pero que no hablaba, digamos, de la realidad de lo que vivían las clases populares en el país, y que terminó, digamos, con la apertura de los acuerdos de paz, pero terminó consolidándose, por supuesto, con su firma y después con las movilizaciones que vinieron después, terminaron instalando, digamos, la necesidad, primero, de transformar un modelo político y económico que, si bien precede al uribismo, el uribismo consolida y también convierte en su peor versión, ¿no? En lo que nosotros hemos llamado, varios académicos colombianos han investigado el concepto de neoliberalismo de guerra y trabajamos precisamente sobre el hecho de que el modelo neoliberal en Colombia, así como lo fue en el resto de América Latina y el Caribe, es decir, implicó privatizaciones, flexibilizaciones laborales, digamos, crisis económicas precisamente a las clases populares y a los países mismos, a los esquemas productivos de los distintos países. En el caso colombiano generó pues un elemento puntual, digamos, que fue más conflicto y más financiación a la guerra para poder sostener el modelo neoliberal. Entonces, en ese marco, lógicamente que un modelo neoliberal de 30, 40 años de edad ha dejado generaciones completas sin posibilidad de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna, una juventud sin esperanza de alguna manera, que no encontraba ninguna solución, ningún futuro posible que no fuera trabajar 12, 18 horas diarias, tener cualquier salario y no poder ni siquiera soñar con tener una casa propia, con vivir fuera de la casa de los padres, etcétera, que terminó generando, digamos, un caldo de cultivo que terminó estallando, ¿no? Precisamente en el paro del año pasado, por distintos elementos, siempre, como suele pasar con las movilizaciones en América Latina, hay, digamos, chispas que encienden la pradera, ¿no? Que ya hay un caldo de cultivo, ya hay una molestia previa y también una conciencia popular alrededor de los problemas del país, que termina siendo el año pasado precisamente pues una reforma tributaria la que impulsa, digamos, una manifestación que, bueno, como tú decías, duró casi 3 meses y que transformó de alguna manera o movió los cimientos de un país pues tan conservador, donde nunca se habían visto movilizaciones de ese tipo durante tanto tiempo. Y también, por otro lado, evidenció lo que desde los movimientos sociales siempre denunciamos y lo que desde, digamos, la oposición siempre fuimos bastante claros en hablar de un sistema de seguridad y defensa que se asume, digamos, desde un lugar represivo, fuertemente represivo, donde la violación a los derechos humanos es moneda corriente y donde, bueno, obviamente el paro en medio de un momento de utilización es súper importante de las redes sociales, de inmediatez a través de los vivos de Instagram, de Facebook, de Twitter, la posibilidad de estar tuiteando y difundiendo todo el tiempo lo que estaba pasando, pues evidenció que la fuerza pública colombiana es lo que siempre dijimos que era, ¿no? Y fue muy evidente, muy doloroso ver cómo a diario chicos y chicas jóvenes pues iban siendo asesinados, lastimados, golpeados por la fuerza policial ante el silencio de la comunidad internacional. Los acuerdos de paz firmados en Bogotá en 2016 por el Estado colombiano y las exguerrillas marcaron un punto de inflexión, porque además de convocar a la población colombiana a votar en un plebiscito por la paz, esto representó la oportunidad de poner fin a un conflicto que obligó a cientos de miles a desplazarse de sus territorios. Sin embargo, cuando Duque asumió en 2018, tenía algo más en mente. El tema del acuerdo de paz fue hace 4 años, cuando fueron las elecciones que gana Duque, le gana Petro, recién se habían firmado los acuerdos de paz y había sido un elemento, digamos, de mucha discusión en la campaña, donde Iván Duque construyó su imagen de campaña y también ganó la presidencia con el discurso de hacer trizas los acuerdos de paz, utilizó esa expresión. Y efectivamente fue lo que se decidió hacer durante su gobierno. Más allá, nosotros hemos dicho muchas veces, no son pequeños incumplimientos a algunos de los puntos del acuerdo. Es una política estatal centrada en negar, digamos, la obligatoriedad del Estado colombiano
a incumplir los acuerdos de paz que fueron firmados y ratificados de manera internacional ante cortes internacionales, que tienen, digamos, esa ratificación que obliga al Estado, más allá del gobierno que las haya firmado. Iván Duque plantea que fue un acuerdo firmado por Santos, pero que él no estaba de acuerdo y que se entregó el país a las FARC, y bueno, repitiendo toda una serie de consignas que pues son falsas directamente. Iván Duque se dedicó precisamente a no solo negar la existencia de los acuerdos, a decir que eso era algo menor, sino también a desproteger, digamos, incumplir en términos ya materiales y concretos la protección, por ejemplo, que exigían los firmantes de paz, que exigía el acuerdo para los firmantes de paz, ¿no? Hoy estamos hablando de cerca de 800 firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Eso es, en cualquier lugar del mundo sería un escándalo, porque son personas que firmaron, creyeron, digamos, en la palabra de un Estado precisamente para dejar las armas. El presidente siempre, las declaraciones oficiales del gobierno es que no sabemos quiénes son, ni idea, son líos de faldas, dicen, es problema de que la mujer se metió con el otro, con el marido, etcétera, y nunca hay una concepción política, digamos, o una aceptación. La concepción seguramente la hay, pero una aceptación de que las razones del asesinato de los firmantes de paz son políticas y son razones de exterminio por haber sido guerrilleros y guerrilleras, ¿no? Nosotros estamos atravesando ahora una elección, justo ayer leí un artículo, una de las elecciones más violentas en los últimos años en el país, porque las elecciones de hace 4 años se dieron en un escenario de mucha paz. Paz relativa, paz con todas las comillas cuando hablamos de Colombia, pero paz en términos de no había los niveles de violencia, de masacres, de asesinato de líderes y lideresas sociales que estamos viendo hoy. Y eso es producto precisamente del incumplimiento de los acuerdos, ¿no? Hay un elemento central, y es que cuando fue la firma de los acuerdos, en ese momento FARC y gobierno enfatizaban, pero sobre todo FARC decía, este acuerdo no es un acuerdo para las FARC, ¿no? Es un acuerdo para el pueblo colombiano. Y si uno va y ve, no tiene que leerse las 800 páginas del acuerdo, si uno va y lee los puntos centrales, se da cuenta que son elementos que buscan transformar elementos fundamentales que dieron causa al conflicto, es decir, la tenencia de la tierra, la participación política, la sustitución de cultivos de uso ilícito, y todos elementos que buscaban en realidad transformar la estructura productiva del país y transformar la estructura neoliberal de guerra del país, que no se cumplieron y que es precisamente lo que termina generando nuevamente una escalada de los niveles de violencia en los últimos 4 años, que además de los excombatientes asesinados, pues son mucho más. Estamos hablando desde la firma del acuerdo al día de hoy, cerca de 2.000 personas, 2.000 personas asesinadas por razones políticas, por ser o firmantes de paz o por ser líderes y lideresas sociales en sus territorios. Si uno solapa mapas, se da cuenta que las víctimas de los asesinatos selectivos, los asesinatos políticos, son precisamente las personas que están buscando la implementación del acuerdo. Entonces, no solamente hay un desconocimiento por parte del Estado, sino hay una política de enfrentamiento en contra de quienes están tratando de implementar el acuerdo de paz. ¿Cómo son las reglas del juego? El 29 de mayo son las elecciones presidenciales. Sin embargo, en marzo hubo elecciones legislativas y las llamadas interpartidistas. Le pedimos a Facundo Cruz, experto en elecciones, que nos cuente cómo es el sistema electoral de Colombia. Soy Facundo Cruz, soy politólogo, me dedico a la consultoría y a la investigación independiente. Escribo un newsletter quincenal que se llama La Gente Vota en el sitio cenital.com y me especializo en el estudio de la democracia, los partidos políticos, las instituciones de gobierno y sobre todo, y uno de mis gustos favoritos, las elecciones. Colombia es el único país latinoamericano que tiene desacoplada la elección legislativa de la elección presidencial. Es un sistema bastante similar al francés, solo que es al revés. Los colombianos primero eligen a quienes van a integrar su Congreso Nacional, que está compuesto por 2 cámaras, un Senado con 108 bancas y una Cámara de Representantes con 188 bancas. Eso lo eligieron en marzo. Y después viene la elección presidencial, que tiene un sistema a doble vuelta, de mayoría absoluta, esto es el 50% de los votos, la mitad más 1 de los votos, y si ninguna candidatura lo obtiene, hay un balotaje un par de semanas después entre los 2 candidatos más votados de esa elección presidencial. Pero esto es un caso único en todo el continente, porque no hay otro país que el mismo año que se renuevan las autoridades legislativas y ejecutivas, se desacoplen las elecciones.
Además, le preguntamos sobre el sistema legislativo bicameral y por qué el país es considerado pionero en la representación de colectivos. Si vamos a la Cámara de Representantes, ya estamos hablando de un recinto que es más grande, son 188 bancas, son 80 bancas más. Entonces, estas 188 bancas que se asignan para la Cámara de Representantes no se asignan de acuerdo a un distrito único nacional, sino que se reparten de acuerdo a la población que tiene cada uno de los departamentos del país, ¿no? Estas bancas, o sea, 161 bancas de las 188, se reparten entre los 32 departamentos de Colombia y Bogotá. 2 corresponden a las comunidades afrodescendientes, 1 corresponde a la comunidad indígena y 1 corresponde a los representantes de los colombianos en el exterior. Entonces, los colombianos en el exterior tienen representación en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado. De todo este paquete, todavía quedan 22 bancas para repartir, que en estas elecciones en particular fue la primera vez que de esas 22, 16 correspondieron a las víctimas del conflicto armado. Fueron las circunscripciones especiales denominadas CITREP. Van a estar conviviendo también con representantes del Partido Común, esto es la fuerza política de la FARC, porque en la Cámara de Representantes el Partido Común también tiene asignadas 5 bancas. Entonces hay que ver cómo se dan esas dinámicas internas, cómo se dan esos procesos, las discusiones, los temas, las negociaciones entre, representantes de las víctimas del conflicto armado y representantes de la FARC. Fue una de las partes de ese conflicto armado. Y de vuelta también prestar atención a estas 16 por 2 cuestiones. Primero, es la primera vez que se eligen y que van a ser representantes nacionales de estas localidades del conflicto, y también resultaron electos representantes que no tienen una vasta experiencia política legislativa. Son personas que han sido reconocidas por el Estado colombiano como víctimas del conflicto armado, son representantes comunitarios, representantes sociales, pero no han tenido experiencia legislativa o política previa. Entonces hay que ver este comportamiento que tienen. El último escaño, si le corresponde el escaño al candidato presidencial que pierde el balotaje para el Senado, el último escaño para conformar las 188 bancas es al candidato vicepresidencial que pierde en el balotaje. Con lo cual, así se conforma el Congreso colombiano. Respecto de las reglas legislativas o de las reglas de asignación de bancas o las reglas electorales que impactan en el sistema electoral que corresponde para el Congreso de Colombia, Senado y Cámara de Representantes tienen 2 sistemas distintos, viendo los datos, un comportamiento similar después en el nivel de fragmentación que ha tenido históricamente cada una de las cámaras en Colombia, lo cual es llamativo porque tienen reglas distintas, pero la fragmentación después es bastante similar, pero sí es importante ver que, por ejemplo, para el Senado colombiano, que está integrado por 108 bancas, la elección de esos cargos es a distrito único nacional. Esto es, todo el país funciona como un único distrito, igual que para la elección presidencial. Uno no define el cargo presidencial si se vota más en Bogotá o en Cali, sino que la acumulación de votos es agregada a nivel nacional. Lo mismo ocurre para el Senado. El distrito es único a nivel nacional. Esto es un sistema igual al que tienen en Uruguay y en Paraguay. Los senadores en Uruguay, en Paraguay y en Colombia se eligen a distrito único nacional. Hay una barrera del 3%, las bancas se asignan por el sistema DOT, es una fórmula que se considera proporcional, y todas las listas que superen el 3% entran en la bolsa de reparto de las bancas. Ahora, es importante también mencionar que estas 108 bancas no se asignan por este sistema de reparto proporcional. De las 108 bancas, 100 se asignan, que es casi la totalidad, la gran mayoría, 100 se asignan por el sistema proporcional, de acuerdo a la fórmula DOT, y superando, ¿no?, este 3%, y las 8 restantes son asignadas específicamente a determinados colectivos. 2, por ejemplo, de esas 8 van
a comunidades indígenas. Y esto es algo que me parece que es importante destacar, porque Colombia es pionera en la región en lo que refiere a la representación de determinadas comunidades, a la representación de comunidades indígenas, a la representación de comunidades o de comunidades de afrodescendientes, a la representación de población que por ahí no vive en Colombia. Entonces, del Senado hay de vuelta las 100 bancas para la circunscripción nacional, 2 que corresponden a las comunidades indígenas y 5 que corresponden al movimiento Comunes, que es el partido político que formó la FARC después de los acuerdos firmados en La Habana. Entonces, este partido tiene asignadas 5 bancas que no... Obviamente, en 108, en un recinto de 108 bancas, no es una bancada muy grande, pero sí es un nivel representativo aceptable que entró en el marco de estos acuerdos. Y también es importante destacar que el candidato presidencial que pierde en el balotaje tiene asignada una banca en el Senado, con voz y con voto. Facundo también nos explicó de qué se trataron las elecciones interpartidistas que se celebraron el pasado 13 de marzo. Y Sandra luego nos describe a las coaliciones que compitieron en esos comicios. Colombia empezó a calentar motores electorales ya el año pasado, o sea, estamos hablando de un proceso electoral bastante largo, porque en noviembre el Centro Democrático, el gobernante Centro Democrático, tuvo su propia consulta interna para definir la candidatura presidencial. Esto es algo que empezó a hacerse común, a hacerse efectivo en Colombia, porque Colombia tiene prohibida la reelección desde la reforma que se aprobó en 2015. La Constitución de 1991 en Colombia no habilitaba la reelección, pero tampoco la prohibía. Esto es, un presidente podía dejar pasar un mandato y presentarse, o sea, gobernar, dar un paso al costado porque no puede ser reelecto, dejar pasar ese mandato y volver a presentarse. Eso cambia con la reforma que hace Uribe después de ser electo por primera vez en el año 2002. Él habilita la reelección para poder ser reelecto en el año 2006. Después vienen los 2 mandatos de Santos. Santos gana en el 2010, resulta reelecto en el año 2014 y en el 2015 se impulsa una reforma para prohibir la reelección. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente que es electo ya no puede volver a ser presidente en la historia del país por lo que le reste de vida. Esto generó una dinámica en los partidos políticos donde el presidente de turno, si no tiene liderazgo, no puede designar a dedo la candidatura presidencial de su espacio y se ha acostumbrado a convocar a elecciones internas. También están lo que se conoce como las consultas interpartidarias, que son las coaliciones que se forman, se elige una fecha en donde todos van a competir por la nominación. Si hay espacios, coaliciones que no tengan una candidatura que tengan una candidatura de unidad, no tienen que competir, o sea, no tienen que presentarse con su boleta, no tienen que presentarse con su candidatura en la boleta única de la consulta interpartidaria, porque ya hay una candidatura de unidad. Es un sistema de primarias distinto a la Argentina. De la misma manera que tiene voto optativo, otra diferencia con Argentina, por ejemplo, y con Uruguay, ambos países que tienen voto obligatorio, Colombia tiene voto optativo y al mismo tiempo las candidaturas de unidad de las coaliciones no tienen que competir en la consulta interpartidaria. Entonces hay consultas internas de los partidos, como tuvo el Centro Democrático en noviembre, que termina siendo electo Oscar Zuluaga, en una competencia que no fue reñida, pero bueno, tuvo sus 5 candidaturas, y después vinieron las consultas interpartidistas, que se unificaron con las legislativas el 13 de marzo. Pero lo particular este año es que se armaron 3 coaliciones más o menos acomodadas en términos ideológicos, izquierda, derecha, centro, y las 3 coaliciones presentaron consultas, entonces hubo como, de alguna manera, esta elección presidencial ha tenido 3 vueltas, por así decirlo. Las consultas de marzo, donde se definieron candidatos por las coaliciones, y lo que es, digamos, ahora sí, la primera y la segunda vuelta, que la primera vuelta es la que se nos viene ahorita encima el 29 de mayo. Los resultados de estas elecciones interpartidistas definieron a Gustavo Petro, Federico Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo en el podio para las próximas presidenciales. Sin embargo, el vencedor de la jornada fue el Pacto Histórico, y las encuestas comenzaron a marcar la posibilidad de que la fuerza política de izquierda salga ganadora en la próxima consulta.
Tenemos entonces 3 candidatos punteros, por lo menos de las encuestas de esta semana. Gustavo Petro, el claro favorito, le sigue de segundas, pero de lejitos, con un 20 y algo %, dependiendo de la encuesta que uno mire. Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha. Después, según la última encuesta, Rodolfo Hernández, que es un candidato independiente populista, una incógnita ideológica, porque es un tipo más, digamos, como muy pragmático, y de lejos es el candidato del centro que se ha venido desbaratando progresivamente desde las elecciones de las consultas interpartidistas de marzo, que es Sergio Fajardo, que cada vez parece estar más lejos de poder pasar a segunda vuelta. El resultado, no sé si sorprendente, pero sí que despertó ilusión, fue la elección de Francia Márquez como candidata a vicepresidencial de Gustavo Petro, dado el buen resultado que tuvo en la consulta interpartidista, porque salió segunda, ¿no? Muy lejos de Petro, pero haciendo una buena elección. Es maravilloso porque ella misma lo dijo hace unos meses, unas semanas, en alguna entrevista, y es lo que le molesta al presidente es que una persona que debería estar limpiando su casa para él es la que hoy está compitiendo por la vicepresidencia del país. Y yo creo que esa expresión que ella hizo demuestra precisamente el odio que tienen las clases dominantes en Colombia por los pobres, por los negros, por los indios y por cualquiera que no sea como ellos, básicamente. Siempre con una estructura, eso pasa en cualquier país de nuestra región, pero sobre todo, paradójicamente, en los países donde hay tanta comunidad afrodescendiente. En el caso de Colombia, cerca del 25% de la población es negra. Es negra en términos físicos, pero es negra sobre todo en términos políticos, ¿no? Hay una reivindicación profunda de la tradición afrodescendiente, de los derechos afrodescendientes y del rol que cumplió la afrodescendencia en la construcción del país, en la independencia del país, etcétera, ¿no? Entonces, ese rol que la oligarquía le pone, digamos, a la comunidad afrodescendiente termina siendo precisamente lo que genera las rispideces que le genera una candidatura de una persona como Francia Márquez, ¿no? Que además de que es negra y que es una lideresa indígena del Cauca de hace muchísimos años, también precisamente lleva adelante luchas ambientales en contra de la maquinaria extractiva, por lo menos en los últimos años, ¿no? Y eso es insoportable, por supuesto, para una estructura económica de un país que se ha construido a partir, mirando siempre con los ojos hacia el capital transnacional, donde nunca le interesó desarrollar la industria nacional, donde nunca le interesó utilizar los recursos estratégicos que tiene para el crecimiento del país, el desarrollo de la industria propia, etcétera, sino todo lo contrario, ¿no? Básicamente encontrar qué hay debajo de la tierra para vendérselo al mejor postor, quedarse con la plata y san se acabó, digamos. En esa estructura productiva y en esa estructura de pensar el país de manera supremamente dependiente del capital transnacional, propuestas como la del pacto histórico y trabajos y luchas históricas como la de Francia Márquez, pues se presentan como insoportables, ¿no? Y como, digamos, liderazgos que hay que precisamente sacar del camino. Eso me parece que es uno de los elementos centrales y no menor, que es una mujer en un país profundamente conservador, donde nosotras siempre hemos estado en un segundo plano, en términos culturales, un país muy cristiano, muy católico, donde la mujer siempre tiene que estar en casa, cuidando a sus hijos, siempre tiene que estar bonita, siempre tiene que estar callada. Y una mujer negra en un escenario hablando a punto de ser vicepresidenta del país, termina siendo también disruptivo para ellos y esperanzador para nosotros, ¿no? Es muy esperanzador también para las luchas del feminismo. Es una mujer que también pone el elemento central en que el feminismo no necesariamente es blanco, urbano y de clase media. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! La vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable
paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Para este 29 de mayo voy a participar en las votaciones para elecciones presidenciales, como lo he hecho en todos los procesos democráticos habilitados para votar, teniendo en cuenta que en Colombia pues el voto no es obligatorio ni se sanciona. Si uno como ciudadano quiere ejercer el derecho al voto, tiene que ejercer una instancia de ir al consulado, solicitar su adherencia al padrón y demás. Creo que es un valor, digamos, significante a lo que a uno le representa el país y lo bonito, digamos, y lo político, digamos, de todo esto es la gran cantidad de personas que en los últimos años se han empadronado en el consulado. Sí, claro que sí, con muchas esperanzas de que un cambio en el país suceda y que tengamos posibilidades de construir una nueva Colombia. Voy a votar el próximo 29 de mayo, sí, voy a votar a Gustavo Petro y a Francia Márquez a la presidencia. Y que espero esa jornada, que haya mucha participación, que los colombianos que estamos en esta ciudad y obviamente en el resto del país, porque las votaciones arrancan el próximo 23 de mayo y culminan el domingo 29. El objetivo es que a través de las campañas de visibilización, a través de las redes sociales y a través de la campaña con el Comité Petro Presidente en Argentina, movilizar a que más colombianos salgan a votar, para que vayan, asistan a las urnas, para que inviten a sus familiares, a sus amigos, a que participen de esta decisión democrática tan importante que tenemos en Colombia este 29 de mayo. Se estima que más de 5 millones de colombianos y colombianas actualmente viven en el exterior. Como en la mayoría de los casos, el fenómeno es multicausal: motivos económicos, la violencia e inseguridad debido al conflicto armado, entre otras razones. En Argentina, sin embargo, muchas colombianas y colombianos llegan al país por un fenómeno llamado migración académica. Escuchamos a Michael Armero de Colombia Humana y a Verónica Jaramillo, investigadora de la Universidad de Lanús. Bueno, los colombianos que hoy migran principalmente a la Argentina sigue siendo la misma ola migratoria que viene hace más de una década y refiere justamente a una migración a un exilio académico. La gran mayoría de los colombianos que hoy están en este país vienen a estudiar carreras de pregrado, de posgrado en las universidades públicas, porque en Colombia, al no haber un derecho, al no ser público, al no ser de calidad, al no ser gratuito, es como uno de los requisitos o es como uno de los factores importantes de por qué en Colombia la migración es tan alta. Hoy tenemos casi 5 millones de colombianos, así que esa cifra en Argentina corresponde mucho a compañeros, a compatriotas que vienen sí o sí a estudiar en este país porque el país te lo permite, porque la educación es pública, porque la educación, y aún la universidad privada también te lo permite, al ser de las más económicas en Latinoamérica. La población colombiana en Argentina es una población de mediana edad, en edad productiva y reproductiva, como la mayoría de la migración en el país. Hay una cara visible de esa migración, que es la que la gente cree que es de lo que la gente cree que sucede, y es que somos estudiantes de grado y posgrado, pero hay muchas personas que migran para proteger su vida y su integridad, muchos refugiados y solicitantes de refugio, de asilo, que están también habitando el territorio de la Argentina. Muchas de las personas que dicen migrar por motivos académicos realmente están escapando de situaciones de violencia en el país, y como tenemos tan naturalizado el conflicto, decimos que viajamos para estudiar cuando en realidad estamos viajando para proteger nuestra vida y la de nuestras familias. Entonces hay como una cara invisible o algo que no se dice de nuestra migración, y que si se rasca un poco se va a entender que hay trasfondos con el conflicto armado interno también para esa población que ha salido del país. De acuerdo a la Registraduría Nacional, hay más de 970.000 colombianos y colombianas que votan en el exterior. En Argentina, de hecho, está habilitado no solo el consulado en la ciudad de Buenos Aires, sino también mesas en Córdoba y Mendoza. Andrea Gómez, socióloga y colombiana en Argentina, nos da más detalles.
Estamos hablando que en Argentina nomás en 3 ciudades se está habilitado para votar y eso me parece, digamos, es como, empiezan a ser como pequeñas muestras, ¿no? De una población en el exterior comprometida con la democracia del país de pertenencia, digamos, de origen. Esa, digamos, es una primera muestra y algo que tenemos también los colombianos en el exterior a nivel mundial es la posibilidad de votar una semana entera, ¿no? Previa a la fecha de votación. Nosotros en el exterior, a partir de ahora, a partir del 23 de mayo, estamos habilitados para votar, nos podemos acercar al consulado de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde para poder ejercer el derecho al voto y esto me parece muy importante porque facilita, ¿no? Más que todo para las personas migrantes, esa movilidad. Y algo también muy interesante que veo es, bueno, una población también en el extranjero organizada. En mi caso, digamos, de preferencia de votación, el Comité de Petro en Argentina está organizado, donde se están organizando, digamos, varios puntos de encuentro y actividades para, bueno, como diríamos acá, para empezar el agite, ¿no? Ya tenemos una cita el domingo. Una vez que se cierren las urnas, nos estaremos encontrando el domingo para ver los resultados en la 15 Cultural y, bueno, hay que ver cómo termina la jornada, pero ya hay preparativos, ya hay organización, ya, digamos, están, bueno, definidos los jurados de votación, pero también los mismos testigos electorales, tanto con nacionales como del exterior, así que yo creo que va a ser una jornada bastante interesante y que va a ser muy movilizante, tanto para la población que está en el exterior como la misma población que está en Colombia. Este domingo 29 de mayo, colombianos y colombianas de todo el mundo estarán expectantes a los resultados que podrán determinar un nuevo rumbo para su historia. Esperemos que la jornada traiga el cambio que muchos y muchas estamos esperando. A los Votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, una organización política, social y de investigación desde y para las personas migrantes y refugiadas. Gracias por escucharnos y no dejes de buscarnos en nuestras redes sociales, @Migrantes por Migrantes.